Pablo nos dice, por revelación divina, todos serán levantados en su debido orden, tagma, su propia secuencia en el tiempo. Mesías, coma, las primicias, coma, los que son del Mesías en su venida, coma, luego el fin, coma, cuando entregue el reino al Dios y Padre. La versión Reina Valera, a diferencia de otras versiones bíblicas, colocó acertadamente una coma separando las resurrecciones del Mesías y las primicias. Ahora, debe notarse que toda puntuación es interpretación y no traducción, ya que la misma no existe en ningún texto hebreo o griego de la Biblia. La resurrección de los santos como las primicias se detalla en Mateo capítulo 27, versículo 53. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Después de la resurrección de Yeshua, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, salieron de sus tumbas, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. El calendario juliano fue instituido por Roma 42 años antes del nacimiento de Yeshua. El año de su crucifixión, el 28 de la era común, el Cordero de la Pascua fue sacrificado en la tarde del miércoles 28 de abril. En el calendario del Creador fue el día 14 del mes de la cebada Aviv. Después de la cautividad en Babilonia, también se le llamó el mes de Nisán. La Pascua siempre se sacrificaba en el 14, independientemente del día de la semana o la fecha del calendario pagano. Pero fue en ese miércoles, en particular, que Yeshua fue sacrificado como el Cordero de Dios, del cual el Cordero de la Pascua era una sombra profética. En su detallado registro de la crucifixión, Juan expresó la urgencia de bajar a Yeshua y a los otros de la cruz y ponerlos en la tumba antes del atardecer, porque al atardecer, el 15 de Nisan, empezaba el Shabbat solemne que daba inicio a la fiesta de panes sin levadura. No era el Shabbat semanal el que se acercaba. La crucifixión no fue un viernes. Todas las fiestas del Señor comienzan y terminan con un Shabbat solemne. ¿Acaso no todo el mundo sabe eso? Todo israelita lo sabía. El ciclo de vida de Israel en el primer siglo se determinaba por la celebración de las fiestas del Señor en conjunción con el calendario del Creador, como se detalla en Levítico capítulo 23. El calendario moderno judío no existiría hasta 300 años después. Solo ignorando la Torá y los registros de los apóstoles, se le puede ocurrir a alguien que la crucifixión ocurrió el Viernes Santo, lo cual era el día de adoración al dios asirio Dagón, y que luego la resurrección ocurriría el domingo de Ishtar, la diosa babilónica del sexo. Ni siquiera Einstein pudo obtener 3 días y 3 noches entre esos dos festivales paganos de adoración al sol. Yeshua era judío, no un adorador babilónico del dios Sol. La profecía más repetida y más ignorada sobre Yeshua en toda la cristiandad. Solo habrá una sola señal de su autenticidad, una señal de que él es el verdadero Mesías, la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Yeshua dijo que él estaría 3 días y 3 noches en la tumba, en el corazón de la tierra, y resucitaría al tercer día. Cuando Yeshua gritó en voz alta, «Consumado es», la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. El temblor abrió los sepulcros en la tarde del miércoles, el mismo momento en que los sacerdotes estaban marcando las 10 gavillas de cebada Aviv a 1 milla de distancia en el Monte de Olivos. Debido a una orden antigua del profeta y rey David, esas gavillas serían cosechadas después de la caída del sol al final del Shabbat semanal, 3 días y 3 noches más tarde. A la puesta del sol del miércoles 28 de abril, dio inicio al Shabbat solemne de la fiesta de panes sin levadura. Yeshua fue colocado en la tumba justo antes de la puesta del sol y estuvo muerto en la tumba toda la noche del miércoles, toda la noche del jueves y toda la noche del viernes. 3 noches, justo como él había profetizado. Yeshua estuvo en la tumba
todo el día del Shabbat solemne, el jueves, todo el día del viernes, todo el día del sábado, el Shabbat semanal, y resucitó en el Shabbat al tercer día, como lo registran las Escrituras. Ahora, el atardecer al final del Shabbat semanal da comienzo al día de los primeros frutos. Cuando Yeshua resucitó en el Shabbat, 3 días y 3 noches después de su entierro, él esperó hasta la puesta del sol. Y entonces resucitó a aquellos cuyas tumbas se abrieron por el temblor que ocurrió en la tarde del miércoles. Esos santos fueron los primeros frutos de los cuales Pablo habla. Mesías, los primeros frutos, La mañana siguiente al Shabbat semanal, durante la fiesta de panes sin levadura, es cuando el sumo sacerdote presentaba los primeros frutos de la cosecha de cebada en el templo. Después que el templo fue destruido, los fariseos cambiaron el día de los primeros frutos, pero ellos no pudieron cambiar el cálculo histórico, la realidad profética de las instrucciones de Moisés o la revelación del rey David. De acuerdo a la liturgia oficial del templo, luego de que los corderos de la Pascua eran sacrificados y las 10 gavillas de cebada eran marcadas para la cosecha, el sumo sacerdote era aislado en el monte del templo, el monte Moriah, y nadie lo podía tocar para no contaminarse hasta que presentara los primeros frutos de la cebada en el templo santo. De la misma manera, Yeshua estuvo aislado en su sepulcro, debajo del pico más alto del monte Moriah, el cual está al norte de la muralla de la ciudad de Jerusalén. La presentación de los primeros frutos era una sombra profética de lo que Yeshua cumpliría como el eterno sumo sacerdote la mañana después de su resurrección. Cuando Miriam fue a la tumba temprano en la mañana, todavía estaba oscuro. El cuarto día, que había comenzado al atardecer la noche anterior, aún no había amanecido. Sin embargo, la tumba estaba vacía. Ella vio en la oscuridad lo que supuso era un jardinero. Ella gritó: «¿Dónde has llevado a mi maestro? Por favor, ¿dónde lo has puesto?» El jardinero contestó con una sola palabra: «Miriam». Ella conocía esa voz. Ella estalló en lágrimas, corrió a abrazar sus pies. Yeshua dio un paso atrás diciendo: «No me toques. Todavía no he ascendido a mi Padre en el cielo. Ve, dile a mis discípulos que voy a ascender ahora a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios». Yeshua, ahora como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, toma a esos santos, a quienes él resucitó de entre los muertos después de su resurrección, y los presenta a su Padre en el templo celestial como los primeros frutos de entre los muertos. Ahora, esos 24 ancianos con coronas, en sus tronos de oro, están esperando la reunión de aquellos que pertenecen al Mesías en su venida. Después de que Yeshua presentó los primeros frutos delante del trono celestial, él regresó a la tierra e interceptó a las otras mujeres que estaban regresando de la tumba con sus especias fúnebres sin usar. Yeshua las saludó: «Jehová, Yoshia, Jehová las salve». Las mujeres corrieron a él y abrazaron sus pies. El sumo sacerdote santificado había presentado ya los primeros frutos en el templo celestial y podía ser tocado ahora por la congregación de Israel.